Esto, más que un podcast, es una excusa para conversar con la gente que trasciende. Soy Fabiola Aponte Silva y descubrí en la entrevista una coincidencia afortunada entre el periodismo y la terapia. El mejor punto de partida para el autoconocimiento y contar una buena historia. Bienvenido a Tu Marca en el Diván. El episodio de hoy es El vino, ritual sensorial. Cuando Jimena Cristo tenía 8 años, se entretenía haciendo entrevistas de radio con un micrófono de juguete. Ese deseo por comunicar emociones se fue expandiendo a múltiples dimensiones: el periodismo, las obras de arte, la gastronomía y el vino. Hoy, como mediadora entre el vino y sus devotos, nos cuenta cómo crea experiencias memorables y multisensoriales. Hoy en el diván, Colorful Wines. Hola Fabiola, un placer estar por aquí esta tarde de Madrid. Qué bueno, Jimena, y bueno, de verdad que hay muchísimo de qué conversar. Nos conocemos mucho. Jimena y yo estudiamos juntas en la universidad, nos graduamos como comunicadoras sociales y luego, bueno, Jimena yo creo que desde que la conozco hace, no sé si decirlo, 30 años. Sí, Sabía- lo puedes decir. Ya tenía muchas pistas de lo que quería hacer y a mí eso me parece admirable, que alguien desde muy temprano tenga tanta claridad sobre lo que quiere hacer con su carrera y sus talentos y su pasión. Entonces, Jime, vamos a comenzar hoy y te hago una pregunta que siempre es la pregunta sin anestesia, es ¿quién es Jimena? Bueno, a ver, Jimena es venezolana y bueno, tiene una mezcla cultural importante con un padre de origen libanés y también pues orígenes colombianos, ecuatorianos y más atrás italo-españoles. Y bueno, como tú bien dijiste, mi formación inicial es comunicación. Y luego me formé en el área cultural, en la que trabajé muchos años en Francia. Y posteriormente, pues digamos que me pasé al mundo del vino, que era una pasión, un hobby, y se convirtió luego en profesión. Así que no sé si eso responde a la pregunta, pero es un inicio. No hay respuestas incorrectas acá y mucho menos con esa pregunta que es además tan filosófica y tan profunda. Jimena, ¿desde qué edad comenzaste o cuáles eran, de todo caso, tus intereses? Imaginemos a Jimena niña en una familia que, como lo describes, multicultural, en el que seguramente eso te dio mucho sello de lo que luego empezó a definir como tu carrera, ¿no? Eh, ¿Qué recuerdas de los momentos de tu familia, en tu infancia, y qué recuerdas de ti? ¿Qué te gustaba? Pues recuerdo comer muy bien en mi casa, eso siempre fue como algo muy importante. Nos sentábamos a almorzar, lo que diríamos en España comer, la hora de la comida y del almuerzo para nosotros en Latinoamérica, y luego a cenar, siempre juntos en familia. Y bueno, mi mamá es una gran cocinera, entonces realmente digamos que la gastronomía siempre formó parte del entorno familiar. Y además era una gastronomía muy variada, ¿no? Teníamos la gastronomía libanesa, la gastronomía venezolana, colombiana, ecuatoriana. Y bueno, a mi mamá, como era buena cocinera, pues, y le gustaba, pues también hacía muchas otras cosas o tipos de comida, ¿no? Entonces, recuerdo eso como un punto importante, porque además, por supuesto, del lado de mi familia libanesa éramos muchos, siempre una familia muy numerosa, y pues todo giraba mucho en torno a la comida también, ¿no? Esto lo digo porque, bueno, creo que no es casual. Realmente, pues uno de los placeres más grandes para mí es comer bien y además
todo lo que tiene que ver con la sensorialidad en torno a la comida y asimismo, pues justamente forma parte de Colorful Wines, de mi emprendimiento aquí en España. Entonces, esa era una de las cosas. La otra, siendo niña, es que yo realmente era muy tímida. Era, porque bueno, ya no lo soy. He tenido que aprender a no serlo. Pero de niña sí era tímida y sin embargo recuerdo que me gustaba mucho jugar a que yo tenía un programa de radio. Ay, qué interesante. Sí, tenía como un microfonito, me acuerdo, seguramente era como un juego que me habían regalado, como un microfonito un micrófono que se conectaba y yo jugaba a ser locutora. Y estaba yo, pues niña, tendría unos 8 o 9 años. Em, y bueno, claro, creo que eso conecta, por supuesto, con la parte de comunicación y con la parte hoy en día en la que me gusta como, digamos, compartir, digamos, la pasión en torno al vino en catas y experiencias que organizo, ¿no? De alguna manera fue como evolucionando hacia eso, la Jime, comunicación. tengo que preguntar de qué se trataban esos programas de radio cuando tenías Es 8 años. verdad. Es verdad, es muy divertido porque yo realmente, como digo, pues siempre fui muy tímida, pero entonces con el micrófono me convertía como en otra persona. Era como si, pues sí, y entonces, bueno, eso eran unos monólogos. Yo me acuerdo de eso, de lo que me acuerdo, que hablaba y iba como un tema, como conectándolo con el otro y el otro. Y bueno, y entonces decía, voy a entrevistar, entonces pasaba a mi papá bueno, le hablaba con mi papá y le preguntaba cosas. Y bueno, me divertía mucho con eso, la verdad. Yo en ese momento no tenía claro que quería hacer o que quería estudiar comunicación, pero después, muchos años más tarde, cuando nos hicieron este test que te hacen para ver cuál es tu vocación, en el último año del bachillerato, pues me salió efectivamente que la comunicación era, bueno, como una de las cosas más, bueno, que sobresalían, digamos, ¿no? A pesar de la timidez. O por la Entonces, timidez, bueno, porque yo o creo por la timidez. que a Mm. veces la introversión hace que uno profundice tanto como en lo que siente, que bueno, que mira, que el canal puede ser justamente el en el que decidiste ingresar, ¿no? Ahora, te recuerdo en la universidad, y me siempre fue una excelente estudiante, muy, muy dedicada a sus estudios, a la investigación, y recuerdo que en ese momento no era propiamente la gastronomía, sino la cultura, ¿cierto? En general. O sea, ¿qué fue lo que primero te llamó la atención en el transcurso de tus estudios como en comunicación social? Es verdad, tienes toda la razón. Pues efectivamente, yo tenía una gran afición a interés hacia la cultura, hacia las bellas artes, sobre todo me gustaba mucho el teatro, también recuerdo, también estuve en el grupo teatral del colegio, me gustaba mucho actuar, la verdad. Y sí, efectivamente, el área cultural pues se fue como forjando como mi principal interés en el área de la comunicación y es verdad que por esa área me fui, digamos que me dirigí y luego también fui desarrollando paralelamente un interés hacia el francés, hacia el idioma francés. Y para mí, claro, una ciudad como París era pues sinónimo de arte, de patrimonio cultural. Entonces, es verdad que me puse a estudiar francés con la idea de estudiar en Francia más adelante, ¿no? Hacer un posgrado, una maestría. ¿Qué edad tenías Eh, cuando decidiste empezar a estudiar francés con Cuando ese empecé, norte? sí, con ese norte, pues yo tendría, eh, yo creo que serían sí, estaría recién graduada del bachillerato, unos 16 años por allí, unos 16, creo que así fue más o menos, sí. Ah, lo tenías bastante Eh, claro. sí, lo tenía como claro, me gustaba, la verdad, me puse a estudiar y bueno, hice todos los niveles del francés. Y luego ya, pues sí, efectivamente, después de que me gradué, trabajé 2 años en la Galería de Arte Nacional en Caracas y después me fui con Fundayacucho a París.
a estudiar. Hice un posgrado en gestión cultural y una maestría en museología, museos, y efectivamente trabajé en esa área por mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, sí, la gastronomía también es cultura, ¿no? Indudablemente. Total, sí. Y bueno, pero sí, había como un interés bastante marcado por todo lo que significaba la mediación cultural. Es decir, siempre me ha interesado el tema de cómo hacer mucho más digerible para el público o para los amantes, pues en este caso era del arte, justamente eh, en particular, por ejemplo, unas obras de arte o el trabajo de un artista, ¿no? Es como mediar entre el artista y el público. Y Sí. hoy en día un poco es como mediar entre el vino y el público y los amantes del vino, ¿no? ¿Y en qué momento das ese giro de toda esta área de mediación cultural a la parte ya que te va definiendo en el emprendimiento que tienes actualmente? ¿Qué pasó como para que dieras ese giro? Sí, pasaron muchos años en realidad, ¿no? Porque yo viví 8 años en Francia, luego volví a Venezuela. En Venezuela también trabajé en el área cultural, en la Fundación Chacao, varios años y hicimos unos programas culturales muy bonitos y siempre me gustó mucho. Luego, pues me fui nuevamente y me fui a Londres. Y fui en Londres a raíz de que estaba estudiando allá. Me fui, me tomé como unos meses y me puse a estudiar inglés. Y fue allí que realmente, pues, ya la pasión por el vino la tenía. Siempre me había gustado mucho desde que vivía en Francia. Por supuesto, forma parte de la cultura en un país vitivinícola como Francia. Y luego ya cuando había vuelto a Venezuela iba mucho a catas y a degustaciones, a cenas maridaje, este tipo de cosas que disfrutaba muchísimo. Y ya cuando estuve en Londres, como hice un poco como ese descanso, ese break en el que me puse a estudiar inglés y por unos meses, pues fue allí cuando de alguna manera quise empezar a estudiar, hacer estudios del vino, pero ya formalmente, ¿no? Porque todo lo que yo había hecho era más como hobby y luego pues sí quise ponerme a estudiar un diploma que es el Wine and Spirits Education Trust, que es originario de allí, ahora está franquiciado por todo el mundo, pero en Londres pues como que tuve esa necesidad realmente, esa querer ponerme a estudiar formalmente el mundo del vino y a raíz de eso, de que me puse a estudiar y a profundizar en el mundo del vino, quise empezar a trabajar en él. Entonces fue a partir de allí, bueno, yo primero tuve una experiencia en Londres en esa área, en torno, digamos, a la venta, al marketing y también a la organización de eventos en el mundo del vino. Hice también un máster en marketing allá en Londres y estuve trabajando con un merchant de vinos, organizando eventos, catas. Entonces, bueno, de alguna manera es como, ya yo tenía mucha experiencia en la organización de eventos culturales. Pasé un poco de ese tipo de eventos, pues a eventos de vino, en torno al vino y la gastronomía, pero bueno, sigue siendo de alguna manera una experiencia sensorial, ¿no? Solamente que en un rubro diferente. Y bueno, luego ya me vine a España en mayo del 2016. Voy a cumplir este mayo ya 8 años. Y, mm, y bueno, entonces fue aquí en donde yo empecé a darle vueltas a una idea de emprendimiento y entonces creé Colorful Wines. Hola, wine lovers. Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí Jimena de Colorful Wines y hoy vengo a hablarles de los vinos Clarete. El Clarete es un ¿Cómo vino de una surge gran o qué tradición en España necesidad es la que tú que se ha detectas como producido. para empezar a crear este emprendimiento? ¿Era algo que ya venías como ideando o fue algo que viste o que te pasó que dijiste, bueno, esto ya lo tengo que hacer? ¿Cómo surgió cuál fue el detonante de tu emprendimiento? Claro, tú dices del tema de emprendimiento o de decidirme a emprender, De porque decirte son como emprender, cosas porque diferentes. entiendo que Ajá. antes tu experiencia fue básicamente bueno, aparte de tu formación, que ya es bastante profundo el tiempo que además que tienes que dedicarle, tuviste experiencias de trabajo Sí, como empleada, ¿no? ¿Qué pasó que quisiste dar ese giro? Dijiste, bueno, ¿en qué momento sí. quisiste ser emprendedora?
Bueno, en Londres, antes de mudarme a España, yo tuve una experiencia, yo cofundé una startup. Entonces yo tuve allí ya una primera experiencia de emprendimiento, fue una startup, éramos varios socios y digamos que era un e-commerce de venta de vinos que se llamaba Baco. Bueno, estuvimos 2 años con esa experiencia de emprendimiento. Realmente no cuajó un poco por la sociedad em, que teníamos allí. Y bueno, entonces ya yo había un poco probado el tema del emprendimiento y ya cuando me vine a España, pues yo quería emprender, tenía como esas ganas de iniciar algo propio, que inicialmente cuando vine a España la idea original de negocio era abrir un bar de degustación de vinos, era un sitio de degustación de vinos con unas máquinas que se llaman Enomatic, bueno, que básicamente te permiten servir diferentes dosis en la copa para tener una dosis de prueba o un tercio de copa o media copa y la idea es que el consumidor pueda pues probar muchas cosas diferentes o varias cosas distintas. Y al final, bueno, fue un tema realmente de inmigración aquí en España. No me aprobaron el plan de negocio que iba atado a la visa para inmigrar. Y entonces tuve que darle una vuelta y la vuelta fue un poco entonces cuando me replanteé la idea de negocio fue crear experiencias para turistas en torno al vino y la gastronomía, porque efectivamente España es un país muy turístico, es un país vitivinícola también, con una gran tradición de producción y elaboración de vinos. Y fue un poco como una idea, algo natural que surgió en el sentido de que dije, bueno, realmente el turismo, pues en España digamos, una de las primeras industrias. El tema, siempre me había gustado mucho el tema del enoturismo, a mí, ¿no? El Ujú. tema del turismo vitivinícola, del enoturismo, porque es justamente una experiencia. O sea, siempre me ha interesado mucho las experiencias, ¿no? Y todo lo que puede ser como el marketing experiencial. Y de alguna manera, claro, realmente la experiencia. Yo hice también en la maestría que hice en Londres de marketing, el trabajo de grado, el trabajo final, digamos, de la maestría fue sobre estrategias de relacionamiento, de marketing relacional en el enoturismo. Porque justamente, entonces con toda la investigación que hice, lo que se ha demostrado es que, claro, cuando tienes una experiencia memorable en una visita en un viñedo, eso se convierte en que tú más adelante como consumidor y como la persona que has vivido esa experiencia en el viñedo, en esa visita que fue memorable y que vas a recordar porque fue absolutamente fantástica, tú te vas a convertir en un gran, digamos, amante de esa marca de vino y luego cuando vuelvas a tu casa, a tu país de origen, vas a buscar esa marca de vino y cuando la compres y degustes ese vino nuevamente te va a transportar a ese momento de visita espectacular que tuviste en ese viñedo. Entonces, esa es un poco la idea con la que surge Colorful Wines. Y que de alguna manera conecta tu emprendimiento inicial, que como tú bien dices, no le dieron como cabida a este, ¿no? No se distancia mucho, incluso la anterior que mencionabas del e-commerce de vino, siempre Sí, está, o sea, la conexión transversal es lo sensorial, que lo mencionabas desde el primer momento que comenzamos esta conversación, ¿no? sí, Eh, y, sí, y eso de alguna manera creo que ha identificado como tu carrera desde los orígenes, ¿no? Ahora, Jimena, eh, Colorful Wines, que- ¿cuál es cómo lo conceptualizas? O sea, ¿qué querías hacer de tu emprendimiento que quizá producto de las experiencias anteriores o querías crear algo que fuera diferente? ¿Cómo inicias tú este emprendimiento? ¿Cómo inicia tu esa marca? aventura. ¿Cómo Ujú. inicia qué, perdón? Tu marca. Empieza Ah, a sí, ser tu bueno, marca personal. Bueno, antes no era que no hacías tu marca, pero, o sea, de alguna manera también lo hacías,
Pero en esta oportunidad tú protagonizas ya el emprendimiento. O sea, es Jimena Cristo. Sí, sí, es verdad, Fabi. Bueno, interesante pregunta. En realidad, sí, lo que me movía y como todo lo que estaba en el centro del Colorful Wines era justamente generar, crear experiencias memorables y genuinas para los amantes del vino. Este siempre ha sido mi norte y siempre ha sido además el tagline, sí, digamos, de Colorful Wines, que es realmente que sea una experiencia genuina, que por una parte es muy importante para mí. ¿Porque es genuina? Porque queremos transmitir la pasión que hay detrás de cada botella de vino, de un elaborador en una zona específica de España. Y luego memorable, porque justamente hay esta idea de que te vas a quedar con esa experiencia para siempre en tu vida, ¿no? Porque va a ser un momento eh, en el que justamente convergen muchas cosas en el enoturismo y eso es lo bonito, ¿no? Converge el paisaje del viñedo, todo el medio ambiente, o sea, todo el paisaje, toda la parte de esa ubicación específica. Luego, en esa sensorialidad entra también, pues, la degustación como tal, los aromas, el gusto. Entonces, convergen muchas cosas que hacen que haya que se potencien los sentidos y que por eso mismo sea una experiencia muy completa, ¿no? Cuando un cliente, por ejemplo, me pregunta o me pide, digamos, que lo aconseje o la aconseje entre dos cosas y está dudando de pronto en hacer una experiencia en una sala o en un sitio en Madrid o en un viñedo, pues siempre, si es posible, mi recomendación será en el viñedo. ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas que confluyen allí que además hacen que las personas se relajen, por ejemplo, para un evento de empresa, ¿no? Se relajan más, están en la naturaleza, están en contacto con la naturaleza, están viendo justamente esos racimos de uva, o si no es época, igual ves las viñas, que en España generalmente son viñas muy viejas, son viñedos muy viejos, entonces puedes ver cómo es ese terreno en el que están plantadas esas viñas tienen una historia, qué tipo de cepaje es, qué tipo de uva, ¿no? Si es una uva tinta y, ¿no? Autóctona de esa región. Entonces, es muy bonito y efectivamente son muchas cosas las que confluyen. Y bueno, realmente, pues, es un poco lo que, eh, bueno, creo que me fui un poquito de la pregunta No, no, inicial, pero no, está perfecto porque sigo de alguna manera escuchándote y conectando con lo que pareciera que siempre ha sido como tu leitmotiv, ¿no? sí, Desde que hacías las entrevistas de radio y te lanzabas a hacer otra, a esto, ¿no? Porque como tú bien dices, o sea, es una expresión cultural desde las experiencias en las que estuviste en el museo en Venezuela, luego tus estudios culturales y luego esta parte gastronómica y todo tiene que ver con las sensaciones, con el disfrute, con la inspiración, porque de alguna manera todo sí. esto es el arte. ¿Cómo llegaste al nombre? O sea, ¿por qué Colorful Wines? Ah, es verdad, tienes. El nombre me dio trabajo, porque el nombre, quiero decir, yo hice como realmente un ejercicio de nombres, además pensando en el tema inglés-español, pero que si era en inglés tampoco fuese difícil de decir o de recordar en español, o sea, para personas de habla hispana, perdón. Entonces fue como todo un reto, ¿no? Yo tenía otro nombre en mente que era Vinos que enamoran. Eh, y entre varios nombres que fui probando y bueno, hice como un brainstorming de nombres. Yo realmente le pregunté a muchas personas en mi entorno y a personas que les gusta el vino y en diferentes círculos qué nombre les gustaba más y que votaran por el nombre. Y el nombre que salió ganador fue Colorful Wines. ¿Por qué Colorful Wines? Porque, bueno, colorful, colorido, realmente habla de variedad, el tema como para mí es un poco también multicultural y todo lo que puede transmitir el vino. O sea, hay tantos tipos de vino como paladares hay
Y eso es lo bonito y lo interesante, no colorful porque realmente es muy variado, es un mundo absolutamente variado el del vino y es como para mostrar esa multiplicidad, ¿no? Y luego el logo como tal, que realmente, bueno, me parece, ¿no? que está muy bien logrado, que es muy bonito, lo hizo una prima hermana que es una gran diseñadora, pero además de especialista en caligrafía ella se llama Alicia Cristo, vive en Bélgica y trabajó todo el tema pues sí, como que creo que logró captar muy bien la esencia de la marca para generar, ¿no? un logo, porque bueno, ella se especializa en eso. Entonces, bueno, esa es un poco la historia del nombre. Cuando hablas de esencia de marca, entiendo que para ti la definición de tu esencia de marca o la de Colorful Wines tiene que ver con todo esto que has descrito hasta ahora, la experiencia, lo sensorial. eh, Sí. si pudiera, ¿lo tienes definido en una frase o son estas características sueltas que has mencionado durante todo el camino? A ver, Colorful Wines, un poco como te decía el tagline que acompaña a la marca, como es experiencias memorables y genuinas en torno al vino. Ok. Ese es un poco lo que siempre ha acompañado a la marca, porque es eso, efectivamente, son experiencias memorables y genuinas en torno al vino y la gastronomía, porque bueno, va de la mano, pero sí, es eso, ¿no? Así que, porque es más allá que un tour vitivinícola, es más bien una experiencia. Por eso me gusta hablar de experiencia y porque además a veces no es un tour vitivinícola, es más bien una degustación que hacemos en un restaurante con una selección de vinos y una selección de platos para armonizar. Pero sí es una experiencia, siempre va a ser una experiencia, o va a ser una cata ciegas, o un taller de aromas y una actividad que llamo detective del vino, o sea, siempre va a ser una experiencia y la idea es que sea como un momento único e irrepetible, ¿no? Por eso hablo de genuino y memorable, que sea como inolvidable, ¿no? Eso es. ¿Cómo es tu relación, Jimena? Que, bueno, te confesaste introvertida desde el origen de esta conversación, que luego fuiste de alguna Sí, manera, como tú dices, yo creo que somos sobrevivientes, también me considero sí. introvertida de la dinámica, ¿no? Y finalmente uno se adapta, eso creo que es lo que sucede. ¿Cómo se lleva esa Jimena con todas las características que ya has definido de ti con las redes sociales? Un mundo frenético, acelerado, pocas veces conectado a una estrategia que en tu caso veo que tu emprendimiento nace primero como muy bien consolidado en temas conceptuales, trabajas como mucho en la definición y haces que sea coherente. ¿Cómo se lleva esa Jimena emprendedora con las redes sociales? Bueno, depende un poco de las redes sociales, que tenemos tanta variedad en las redes sociales. La verdad es que las redes sociales requieren mucho tiempo y dedicación y una estrategia, ¿no? También, como tú bien dices, para luego desarrollar algo que sea coherente y con contenido de valor. Yo he pasado por varias etapas en eso que tú me preguntas. He sido muy activa en algunos momentos y menos activa en otros porque requiere tiempo. Y el tema del emprendimiento es que efectivamente, bueno, hay un tema que comparto mucho con personas que, digamos, que están en el emprendimiento también como yo, y es un poco el tema de la soledad, ¿no? Del tiempo que tienes, que es finito y que tienes que dedicárselo a muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, es un mundo un poco frenético el de las redes sociales. Creo que es importante saber también probablemente cuál es el canal que funciona mejor para tu marca, ¿correcto? ¿Cuál de esos, si se quiere priorizar alguno, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, hay que dedicarle tiempo y sí, es frenético, bueno, sí, eso es como, pero bueno, hay muchas cosas que son frenéticas también al momento de organizar un evento, al momento de, pero bueno, ¿Pero estuviste desde yo el día creo, uno en las redes sociales o primero te dedicaste a profundizar como en tu negocio, en el emprendimiento y en todo lo que significa la estrategia de negocios antes de lanzarte? ¿Cómo fue? bueno.
Sí, lo primero que yo conceptualicé realmente después de la marca fue la página web. Sí, tuve que dedicarle tiempo a los productos como tal, ¿no? Eso me llevó mucho tiempo. O sea, los productos son los tours que yo desarrollé, las rutas vitivinícolas que ofrezco, ¿no? A bodegas cerca de Madrid, a bodegas a Ribera del Duero, tour de vinos y tapas, por ejemplo. Entonces, todo eso para mí significó ir a los sitios, hacer una selección, recorrerlos, o sea, hacer como una curaduría. Eso de alguna manera Offline, aquí todo consigues, esto que mencionas. Todo esto ¿cómo en el dices, perdón? terreno offline. Todavía en ese momento tú no estabas, Sí, ¿es cierto? no, no, claro, todo offline porque era contactar a las bodegas, a los dueños de bodegas, ir a las bodegas, visitarlas, yo misma tener la experiencia para ver si después se la recomiendo a mis clientes o si lo incluyo en mis circuitos para llevar a mis clientes. Yo siempre todo lo he testeado, lo he probado todo antes de llevar a mis clientes. Eso es muy importante para mí. Y creo que es un poco una de las ventajas competitivas que ofrecemos. Son cosas muy curadas. Y fíjate que el término curaduría, no en vano, que tiene que ver mucho con el mundo del arte, ¿no? Sí. Curar una exposición, curar un tour vitivinícola o una experiencia en torno al vino. Entonces, esto me llevó muchísimo tiempo porque era conceptualizar todos los productos, redactarlos, hacer todo el tema del pricing, ¿no? Poner precio, en fin, era realmente, bueno, sí, bastante trabajo. Es un negocio de servicio, pero yo tenía que tener productos que ofrecer, que eran los tours, ¿no? Las experiencias. Y bueno, ya una vez que eso lo tenía y que tenía montada la web, entonces yo comencé efectivamente con las redes sociales. Y en aquel momento empecé, me acuerdo, incluso tenía Twitter, que no lo he vuelto a utilizar, pero, y bueno, Facebook e Instagram. Eh, y así fue, poquito a poco empecé con ello. E incluso LinkedIn. Yo tengo una página de Colorful Wines en LinkedIn, que claro, que es más para la parte corporativa, digamos, ¿no? De clientes corporativos, que es también como otra de las áreas del negocio, la parte corporativa y de team buildings, Ok. ¿no? Entonces, ujú. Jime, quería hacerte una pregunta un poco para cerrar. Em, ¿Qué conecta a la Jimena de 8 años haciéndole entrevistas a su papá con un micrófono, a la Jimena que se fue seleccionada para dar el discurso de graduación de la promoción 94 de la Universidad Católica, Andrés Bello, y la que hoy es emprendedora? Y te hago esta pregunta porque muchas personas piensan que ya ir a la universidad no tiene mucho valor. Para ti, ¿qué ha significado la comunicación o tu carrera de comunicación, más allá de toda la formación que has tenido luego de la universidad, para el proyecto que hoy estás desarrollando? La carrera como tal de comunicación, pues no te refieres, o sea, haber pasado por la universidad de alguna manera con la licenciatura. Bueno, claro, yo creo que más allá de la parte teórica, la experiencia de vida, ¿no? La experiencia de vida, porque así como tú, yo soy barquisimetana. Entonces me fui a Caracas, y dejé la casa de mis padres. Me fui primero a vivir en una residencia y entonces, claro, yo tuve que ir abandonando esa timidez. O sea, fue algo a lo que me vi obligada porque no tenía opción. Entonces, claro, yo creo que, bueno, la universidad es también es una experiencia de vida, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, la carrera como tal, bueno, sin duda me dio buenas bases para lo que hago hoy en día. Al final yo, el mundo del vino, pues yo comunico sobre el mundo del vino, ¿no? Y en estas experiencias que yo organizo, también conduzco, pues es muy importante porque, porque estoy, digamos, como vuelvo y repito, comunicando en torno al vino y la gastronomía. Entonces, doy una cata, por ejemplo, o conduzco una experiencia, un team building, y siempre va a ser, pues, comunicar, un poco tomar la escena y comunicar. Y la verdad es que me gusta y lo disfruto. Y bueno, eso es lo que conecta con el micrófono de la niña que hacía el programa de radio. Hoy sería ese el tema del programa de radio seguramente.
¿Y te has animado a Claro. proyectos alrededor de la comunicación? Sabemos que tienes tu emprendimiento, pero digo, hablando de radio y de otras plataformas, un poco para comunicar, ¿tienes algún otro proyecto asociado? Pues la verdad es que a mí me gustaría, no me lo he planteado seriamente, pero sí que me gustaría comunicar o tener un segmento sobre vino o sobre enoturismo en algún programa de radio o en algún podcast o algo así, porque sí, sí que, bueno, me gusta, es bonito, ¿no? Un poco esa parte también de educación. Me gusta el tema también de educar en torno al vino, ¿no? Eh, Creo que se me da bien, me lo han dicho, me han dado ese feedback de que se me da bien, sí, un poco desde los fundamentos, ¿no? Desde las bases de la cata, de cómo catar, etcétera, y la gente lo disfruta y aprende, y al final es eso, ¿no? Que como, yo no digo solo simplificar, sino como pues que las personas se sientan más a gusto con lo que toman, con lo que catan, con el tipo de vinos que van descubriendo y sobre todo que sepan identificar lo que les gusta para poder probar otras cosas que también les pueden gustar. De eso se trata al final, ¿no? Son gustos muy diferentes y muy diversos los de cada persona, entonces nada está bien o está mal, es simplemente que tú como persona te conozcas y conozcas cuáles son tus gustos, así como para otras cosas, pues en torno al vino. De eso se trata sobre todo, ¿no? ¿No? Y Así que de eso justamente se trata este espacio, ¿no? Del autoconocimiento como elemento fundamental para conectar con lo que haces, con lo que sueñas, con tus talentos, con tus pasiones. Y creo que ha sido un gran ejemplo de eso. Si tuviera que conectar el inicio de esta historia con lo que nos cuentas hoy de tu emprendimiento, todo coincide. Y bueno, te agradezco, Jimena, que hayas estado acá en tu marca en el diván. un placer, Fabiola. Gracias por la invitación. Un abrazo grande.